Buenos días, Jenny, ¿qué tal estás? Bienvenida. Qué alegre que estés ya conectada con nosotros. Bienvenida, Silvita, qué gozo que estén ya en sintonía. Shalom, un abrazo fuerte para ambas. Vamos a comenzar entonces. Gaby Jiménez, Florian, un abrazo también para ti, bienvenido. Qué gozo en verdad poder seguir platicando de este deleite de la palabra del Señor. Bienvenidos a ustedes que ya están conectados y a quienes nos ven después en diferido. Muchas gracias a todos los hermanos que por cuestión de trabajo o por diversas actividades no pueden conectarse ahorita, pero de todas maneras nos siguen en diferido. Así que usted sabe que quedan grabadas todas las enseñanzas para que pueda luego verlas o bien seguir estudiando con ellas. Chely Alonso, un abrazo fuerte también. Recordarán que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis con una serie de sorpresas impresionantes. Hemos estado haciendo un repaso y déjenme contarle que para mí sorpresa fue verdaderamente agradable. Muchísimas gracias por todos los comentarios acerca de lo que compartimos la semana pasada, acerca de pura historia. Y es que efectivamente esto es lo que nos da el contexto metatextual de las escrituras. Bienvenido Carlos Díaz también, un abrazo fuerte hasta Huehue. Así que vamos a continuar porque nos faltó apenas tocar unos ciertos temas. Abel Palacios también desde Huehue, bienvenido. Qué alegre que estén conectados con nosotros. Y pues les decía que vamos a hacer hoy un breve resumen para irnos poniendo en contexto, y es que es tan importante poder entender la metatextualidad de las escrituras, es decir, todo aquello que acompaña y que nos da el sentido real de lo que está escrito. Hemos estado tocando acerca de la historia muy brevemente, muy rápidamente, y muchas gracias, buenos días y bendiciones. Y déjeme decirle que es importante porque esto nos lleva a entender el Israel del primer siglo, aquel Israel en el cual nació Jesucristo. Y el día de hoy déjeme decirle que para finalizar le tengo verdaderamente, como diríamos en el hebreo, la última porción, la guinda del pastel de estas hermosas escrituras, y usted entenderá por qué hicimos todo este recorrido tomando en cuenta desde el imperio babilónico hasta el imperio romano, y luego vamos a platicar hasta nuestros días acerca de lo que dice el libro de Apocalipsis y por supuesto esta clara prefiguración de nuestro Señor Jesucristo y la relación que hay en los tiempos y las sazones. Así que déjenme contarle que comenzamos hablando desde el punto de vista de Zacarías y también de Apocalipsis y de Daniel, de los imperios que han dominado Israel, que lo han asediado, comenzando por el imperio babilónico, luego el medo-persa, posteriormente el griego, el romano. Y pues ahí la última vez que platicamos nada más hicimos una breve alusión a este último imperio. Recordemos que tanto en los textos de Zacarías como Daniel y por supuesto Apocalipsis no existe ninguna contradicción. Margarita Gavidia, qué alegre verte por aquí. Un abrazo, Margarita. Déjeme decirle entonces que hemos visto cómo la ciudad de Jerusalén fue asediada, fue sitiada, fue destruida, y el día de hoy pues por supuesto vamos a hacer nuevamente ese recorrido breve pero importante. Hablamos la semana pasada que el caballo blanco se relacionaba con Alejandro Magno. Dimos las razones por las cuales existe esta analogía, podemos establecerla, y déjenme recordarle que en ninguno de los casos todo este estudio es una cuestión subjetiva o puramente de una exégesis basada en el texto en español, sino que hemos consultado, por supuesto, a lingüistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quienes, pues, de acuerdo a su expertise, han dado su opinión muy acertada al respecto. Por supuesto, personas también que han estudiado Talmud, Mishnah, Targum. Es decir, este estudio es un compendio y una recopilación de todos esos comentarios, tanto ancestrales como aún de la época moderna, en cuanto a la textualidad de las escrituras y su relación histórica, geográfica, política, económica y por supuesto la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata precisamente el libro de Apocalipsis, la revelación de aquel que vino a salvarnos, a dar la vida por nosotros. Y si usted no lo ha visto desde el punto de vista de la historia, hoy haremos un match entre un salmo
y todo esto que estaba anunciado y verdaderamente es una cuestión asombrosa. Recuérdese, historia, lengua y por supuesto profecía bíblica. Así que entendiendo que el caballo blanco es Alejandro Magno, en él se vio cumplida esta profecía. El caballo rojo anunciaba a los Seleucidas y el imperio último anunciado y que estaba prefigurado como el caballo negro era por supuesto el imperio romano. Déjeme leerle para ponernos en contexto, por favor, Apocalipsis capítulo 6 de los versículos del 1 al 6. Y dice así, se trata con relación a los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Recuérdese usted que estos primeros 4 sellos tienen relación con los 4 caballos, es decir, son sinónimos. Es decir, los sellos y los caballos son la misma cosa. A partir del 5.º sello, y vamos a hablar brevemente en torno a esto, pero ya la modalidad, digámoslo así, ya la perspectiva cambia. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el 2.º sello, oí el 2.º ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el 3.er sello, oí al 3.er ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. De esto ya habíamos platicado brevemente. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Así que cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Recuérdese usted que habíamos platicado cada una de las características de estos imperios y pues habíamos quedado pendientes con este último caballo, el caballo negro. Hicimos énfasis la semana pasada y en esto por favor ponga muchísima atención porque nos va a servir para el gran final, como le cuento, de ese salmo hermoso que vamos a descubrir. Dice acá que este imperio tiene una relación directa con la balanza y habla acerca, precisamente, si usted me acompaña, en el verso 5 dice justamente, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y luego en el 6 habla que precisamente es acerca de la cebada y del trigo, ¿sí? Que valen 1 denario. Déjeme contarle que este es el pago para un jornal, era el pago para un jornal en los tiempos bíblicos del primer siglo del Segundo Templo, y entonces relación directa con el problema que habría en cuanto a la comida. Y usted va a ver lo que sucede, pero es que además hace énfasis en no dañar el aceite ni el vino. Déjeme ponerlo primeramente en el contexto histórico porque es importantísimo para poder entender entonces la profecía bíblica. Recordamos aquel verso de Zacarías 1.1 en donde se nos habla del Metzura, y estas son las profundidades en donde se encontraban los mirtos. De ahí que entendemos que efectivamente toda esta profecía se sitúa sobre todo en la tierra de Israel y está dada para el pueblo hebreo. Es importante saber que Israel es el reloj profético de Dios, así que toda la escritura gira en torno sobre todo a Israel. Por supuesto que nosotros, por misericordia, hemos sido incluidos tal y como lo platicábamos el día de ayer en nuestro estudio a la Carta a los Hebreos. Claro, lo explica Pablo y de esto estaremos hablando con más profundidad la próxima semana. Pero estas escrituras, por supuesto, son un indicador profético y escatológico y el reloj o las manecillas de ese reloj son el pueblo de Israel.
Así que déjeme contarle y recordarle que después de aquel periodo oscuro de la época de los Hasmoneos, en la cual Alejandro Janeo, ¿se recuerda usted que platicamos de él? Mató a más de 800 fariseos por una influencia fuerte de los saduceos. Y déjeme hacerle memoria. Es importante entender todo lo que había venido sucediendo. De aquí, precisamente del imperio griego, se desprende el imperio seleucida, aquel que quiso desaparecer la cultura hebrea y por supuesto la religión. Recuérdese usted que esto es una batalla entre las tinieblas y el reino de la luz, por supuesto. Así que acuérdese usted que platicamos de aquel terrible asedio de Antíoco Epífanes, la desecración del templo, la abominación desoladora, y de esto vamos a hablar por supuesto más adelante porque es también un pivote en la profecía. ¿Recuerda usted que sacrificó una cerda en el lugar santísimo, desacró el templo, se apagaron las luces del templo y de aquí que se da una revuelta, la cual se conoce como la revuelta de los macabeos, descrita precisamente en esos libros históricos que están comprendidos en la Biblia católica, Macabeos 1 y 2, y pues vemos que el poder del Señor siempre estuvo con ellos. De esto se celebra la fiesta de las luces o Hanukkah, que estamos ya muy prontos a conmemorar. El milagro de las luces, la fiesta de los milagros. Pero es importante recordar que sumado a todo esto hay un gran hervor político, religioso, económico dentro de las mismas filas del pueblo de Israel. Es aquí, en el tiempo de los Hasmoneos, que empiezan a surgir aquellos partidos políticos y religiosos de los cuales hemos hablado y que están registrados en el Nuevo Testamento. Por supuesto, ustedes recordarán los fariseos, los seduceos, la casa de Gilel, la casa de Shammai. De todo esto platicamos la semana pasada y si usted no tuvo la oportunidad de verlo, el video quedó grabado. Porque es importante entender cuál era la cosmovisión hebrea para ese momento, cuál era la situación política y social en la cual nuestro Mesías estaba. Recuérdese usted que había un pleito constante entre fariseos y seduceos. Los primeros eran aquellos que guardaban la ley rigurosamente, pero que además consideraban, por supuesto, la ley oral, es decir, la halajá, incluso más importante que la ley. Y los saduceos peleaban por esta causa. En ese momento, pues, los hasmoneos tenían la hegemonía del templo y recuérdese usted que estos no eran descendientes de Aarón ni de la tribu de Leví. Así que el sacerdocio y el sumo sacerdocio no era lo que se había determinado por Dios desde el Antiguo Testamento. Esto hace que surjan, pues como les repito, estas corrientes que eran tanto religiosas como políticas, con diferentes puntos de vista e interpretaciones de las escrituras. Es de aquí que nace también aquella secta que se fue a vivir a Qumran, de donde pues la misericordia del Señor permitió que fuesen estudiosos y que guardaran todos estos manuscritos, y de aquí es que se conserva también el rollo del libro de Isaías que está guardado en el Museo del Libro en Israel. Y por supuesto hay otros libros como Génesis y hay, bueno, una serie de escritos que son importantes y que vinieron a revolucionar el mundo a partir de 1947, cuando se descubrieron casualmente, cuando se estaba reconociendo a Israel como Estado independiente. Vea usted que Dios no tiene absolutamente nada torcido, ni hay equivocaciones, ni hay tampoco un segundo plan para ayudar al primero que falló. Para nada, el Señor lo tiene todo en la palma de su mano. Bienvenido Denis Galvez y Angie Valenzuela, qué alegre que estén con nosotros. Así que sigámonos poniendo en este contexto. Imagínese usted que dentro de los mismos judíos se estaban matando. Había una decadencia religiosa, como lo señalamos la semana pasada, y todo esto, por supuesto, incidía en la Jerusalén de aquel entonces. Y es aquí cuando nace el Señor Jesucristo. Así que déjeme seguirle contando.
Después del periodo, como le contaba, de la época hasmonea, cuando Alejandro Hasmoneo mata a más de 800 fariseos, sigue la dominación romana. Esto en el año 68, el general Pompeyo entra a la tierra de Israel. Déjeme contarle que el general Pompeyo había dominado a los seleucidas y los había sojuzgado. De aquí que siendo vecinos con Israel, los hasmoneos y Ptolomeo tienen una excelente relación. Así que mantienen este vínculo amistoso y los israelitas creen que no hay ningún problema con el imperio romano. Así que déjenme contarle que años más tarde, con el sumo sacerdote, por supuesto, nombrado por los hasmoneos, Hircano II, y es botado de su cargo, este pide auxilio justamente a Ptolomeo y este viene a salvarlo, le devuelve nuevamente el poder, lo pone como sumo sacerdote, pero no como rey. Así que es importante recordar además que hubo una reina, Salomé Alejandra, que fue la que facilitó a los fariseos su crecimiento y su poder y su autoridad sobre las filas del pueblo de Israel. Esto es importante porque luego nosotros vemos esa preponderancia que toman en las escrituras en el Nuevo Testamento. Así que se desencadena una guerra civil y fue resuelta, como yo le contaba, con la intervención de Pompeyo, que regresa a Hircano II, el sacerdote, y lo nombra como etnarca, no como rey de los judíos. Y esto es importantísimo de entender, porque recuerda usted que precisamente son los sabios de Oriente cuando van de camino buscando al rey que ha nacido, al rey de los judíos, y pasan visitando a Herodes. ¿Se da cuenta? Entonces es Herodes, por supuesto, quien se pone muy quisquilloso en relación al famoso rey que le están anunciando, el rey de los judíos, porque sabe, este es un momento de la historia de Israel en donde toda la situación política y económica se encuentra pendiente de un hilo. Así que Roma se convierte en protectorado de Jerusalén y de Israel. Posteriormente, déjeme contarle que con el ascenso al imperio, y esto ya estoy hablando de tiempos después de Jesucristo, pero ponga mucha atención porque esto es importante para lo que vamos a entender acerca del caballo negro y la profecía. Es importante saber que con el ascenso del imperio de Vespasiano, este va hacia Roma y luego comanda las legiones a Judea y se lo deja en manos de su hijo Tito. Seguramente usted ya sabe de quién estoy yo hablando. Así que Tito abandona Cesarea y poco tiempo antes, vea usted las similitudes y los tiempos de la conmemoración de Pesaj o Pascua en el año 70, vea usted la situación profética y vaya uniendo, por favor, todas aquellas ideas que hemos ido poniendo sobre la mesa a lo largo de todo este tiempo. Así que es Tito quien asedia Jerusalén a partir del año 68 y parte hacia allá en el año 70 para asediarla y dar inicio, según él, a las negociaciones de una supuesta paz. Así que, a pesar de que en el tiempo de las primeras guerras judeo-romanas, los celotes habían tenido muchos éxitos en repeler los asedios romanos y expulsar a gran número de legiones de estos, llegó el momento en el que por falta de un buen liderazgo y de una buena organización, empezaron incluso a pelear entre ellos. ¿Se recuerda usted que hablamos que los celotas fueron aquellos que hicieron las primeras guerras o las guerrillas? Así que estos habían recibido este nombre gracias a un verduguí o un cuchillo que utilizaban. Eran hombres verdaderamente bélicos.
eran radicales totalmente y descendían de los fariseos, así que lo que ellos pretendían era que nadie, absolutamente nadie, tuviese injerencia en la Tierra Santa, en la Santa Ciudad y por supuesto no en el templo. Y esta es la razón por la cual se indignan y empiezan a pelear, tal y como lo señalamos la semana pasada, a hacer secuestros, a hacer guerra de guerrillas, a irse en contra del Imperio Romano. Así que déjeme contarle que empiezan ellos mismos a pelearse entre sí y por supuesto pierden su fortaleza, pierden todo aquello que habían ganado a lo largo del tiempo en la guerra de guerrillas. Y entonces, aunque eran muy hábiles en todo este tipo de técnicas de emboscadas, secuestros y todo lo que le he contado, en contra de las legiones romanas, carecen de disciplina y entonces empiezan a perder las batallas. Así es que facilitan a Tito en el año 70, junto con 3 legiones, entrar a Jerusalén, la rodean por el lado occidental y la cuarta legión es quien entra al Monte de los Olivos y por supuesto usted ya sabe que logra ejercer gran presión sobre, vea usted, sobre los suministros de alimento y de agua. Así que los habitantes en medio de toda aquella violencia, aquella persecución, ¿qué le puedo decir yo? Aquel desorden social, pleitos entre los mismos judíos, entre los fariseos, los saduceos, la casa de Gilel, la de Shammai, diversas doctrinas, no digamos doctrinas, diversas interpretaciones bíblicas en cuanto a lo que se estudiaba, aquella presión y el asedio, la falta de comida, la falta de agua, vea usted que va creando un verdadero caos. Pero fíjese a usted que los judíos hacen varias intervenciones y logran matar a muchos soldados romanos. Así que Tito muy hábilmente envía a quien nosotros conocemos como Flavio Josefo, que era un judío, historiador, y lo pone como punta de flecha para negociar con su mismo pueblo. Así que déjeme contarle que en términos, ¿qué le puedo decir yo?, históricos, se registra como que había un supuesto interés de lograr la paz. Pero Tito también fue capturado por los judíos y logra escapar. Seguramente la historia narra que destruir el templo no estaba dentro de los planes de Tito, porque recuérdese usted que fue precisamente Herodes quien había renovado el templo y lo había ampliado. Y esto no llevaba mucho tiempo atrás, Herodes el Grande. Así que seguramente esto había pasado unas cuantas décadas atrás y seguramente Tito más bien hubiese querido, imagínese usted, tomar el templo de Jerusalén y dedicarlo a alguna de las deidades paganas. Así que se le sale de las manos a Tito y uno de sus soldados prende un fuego. Este incendio estuvo fuera de control. Luego el edificio del templo queda quemado y todas sus piedras y sus edificaciones son destruidas. Esto se conoce como en el recordatorio judío, en el calendario judío, como Tisha B'Av. Y esto, el 9 de Av, se conmemora con luto la destrucción de ambos templos, del primero y el segundo. Así que déjeme contarle que todas las llamas se propagaron también por todos los lugares residenciales de la ciudad de Jerusalén y con esto las legiones romanas aplastaron rápidamente a toda esta resistencia judía. Es importante ver cómo la ciudad de Jerusalén se destruye. Y déjeme contarle que a partir del año 70 entonces se conoce lo que nosotros hoy conocemos como la diáspora, es decir, la diseminación, la dispersión del pueblo judío por todas las naciones de la tierra. Y no es sino hasta 1947 que se da la orden
un año antes, tal y como estaba también descrito en la profecía de Daniel, para que se cumpliese un año después el reconocimiento del Estado de Israel. Por supuesto, pasan muchísimas cosas en la historia, pero hoy estamos haciendo énfasis en esta Jerusalén del primer siglo, porque es importante entender cómo, en qué momento histórico nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora me voy a permitir leerle un artículo acerca de la destrucción de Jerusalén, que me pareció importante para que nosotros vayamos intentando imaginar lo que vivió aquella gente del primer siglo. Y dice así: destrucción de Jerusalén, asedio y destrucción de Jerusalén por David Roberts. Esto escrito en 1850. Y dice: las piedras del muro de las lamentaciones del monte del templo en Jerusalén estaban tiradas por la calle por los soldados romanos en el año 70 después de Cristo. Luego, Sulpicio Severo del año 363 al 420 refería en su crónica a un escrito anterior. Dice que Tito atacó Jerusalén con el fin de destruir el templo, pero oiga usted, muy buenos días Vicente, un abrazo hasta México, qué alegre que estés con nosotros, muchas gracias por ese privilegio de tenerte. Así que dice que lo que quería Tito era favorecer el debilitamiento y la supresión de las sectas judías y cristianas. En ese entonces, por supuesto, no se conocían con este nombre. Pero algunos estudiosos sostienen que en realidad la destrucción de Jerusalén liberaba a la iglesia cristiana para cumplir con su principio de religión universalista, destinada a todo el mundo. Vea usted cómo, por supuesto, esto es un pensamiento helenista que viene precisamente desde acá, desde la época del Imperio griego. ¿Cuál es la idea? Eso justamente, destruir al pueblo de Israel, destruir al pueblo del libro. Acuérdese usted del espíritu de Amalek, el que va en contra de la palabra, y esa es la razón. Así que, luego, la narración de Flavio Josefo generalmente se considera no tan fiable porque él había actuado como negociador entre romanos y judíos. Así que cuando las negociaciones fracasan, fue él un testigo del asedio y las consecuencias, y escribe lo siguiente: ahora, como el ejército no tenía más personas para matar ni nada que saquear, y su furia crecía de cualquier aliciente, ya que si hubieran tenido algo que hacer, no habrían tenido ningún miramiento con nada. César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo, y dejar en pie las torres de Fasael, Hípico y Mariamne, ya que eran las más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad del lado oeste. Este muro se salvó con el fin de garantizar un campamento para la guarnición que quedara allí, y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad qué tipo de ciudad y qué bien fortificada era aquella a la que los romanos habían sometido con su valor. Los encargados de la demolición allanaron el resto del recinto de la ciudad de tal forma que los que llegaran a este sitio no creerían que hubiera sido alguna vez habitado. Vea usted qué hazaña. Este fue el final de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad, provocado por la locura de los sediciosos. Flavio Josefo VII, esto está en el Tratado 1 y del 1 al 4. Pero también afirma, vea usted, que más de 1.110.000 personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados, incluidos Simón Bar Giora y Juan de la Yárcala. Muchos huyeron a las zonas de todo el Mediterráneo. Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que no hay mérito en derrotar, oiga usted, a un pueblo abandonado por su propio Dios. El Imperio Romano cambió de nombre de Judea a Palestina o provincia de Siria-Palestina en el año 135, tras aplastar la rebelión de Bar Kokhba, lo cual para ciertos historiadores fue un intento, de borrar la memoria judía.
El arco de Tito levantado en Roma para conmemorar la victoria de Tito en Judea representa a los soldados romanos llevándose la menorá. ¿Se recuerda usted que hemos hablado muchas veces acerca de la menorá? Esto es figura de Jesucristo. Era la única lámpara que se erguía dentro del templo y del tabernáculo respectivamente en Jerusalén. Vea usted, esa lámpara, esa luz nunca debía apagarse, y es a esto que se hace memoria precisamente acabamos de mencionar la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación, o la fiesta de Hanukkah. Así que vea lo importante que era para los judíos y que es esa luz del mundo. Jerusalén fue arrasada por el emperador Adriano nuevamente en el 135. Y déjenme contarle que es más o menos a partir del año 70, cuando se destruye Jerusalén y el templo, que Roma empieza a construir el Coliseo romano. Y de ahí en adelante, pues ustedes recordarán en la historia, lo vamos a tratar por supuesto, acerca de la persecución a los cristianos. Vea usted el mundo en el cual se está dando incluso la escritura de lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Es el mundo que por supuesto conmemoraba las fiestas judías y que sabían que estaban anunciando a su Mesías. Lo que no se habían dado cuenta es que ese Mesías había llegado ya con ellos. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y es por esto que usted ahora puede poner en contexto las escrituras del Nuevo Testamento para entender incluso la hermosa carta que estamos estudiando de los hebreos. ¿Por qué los mismos judíos se perseguían entre ellos? ¿Por qué unos estaban a punto de abandonar la fe en el Mesías, la revelación en Jesucristo? ¿Por qué es que el autor de la carta misma a los hebreos da una explicación magistral acerca de esta revelación? Por supuesto, basada en el libro de Levítico, pero con este soplo hermoso del Espíritu Santo. Con todo esto en mente, entonces vamos a pasar a platicar lo que yo le había ofrecido acerca de 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Y esto habla claramente de esta situación de, por supuesto, escasez de comida, problemas económicos, problemas políticos, en este tiempo en el cual el Mesías habría de venir. Pero dice, no dañes el aceite y el vino. Y para esto, yo necesito que usted, por favor, deje en mente todos estos datos históricos, que en un momento vamos a atar todas estas pitas sueltas, estos cabos sueltos, para entender algo que nos fue anunciado en el Salmo 2. Así que déjeme contarle que el vino en todas las escrituras significa o es un símil bíblico acerca del gozo, de la vida, del consuelo, de la medicina, de la abundancia y por supuesto de la vida. Si usted nos ha estado acompañando, se recordará que estuvimos hablando acerca de la Haftará de Isaías y en ella explicamos precisamente acerca de la uva y del vino. Es la uva, la única fruta a la que se le llama el jugo de la uva, la sangre de la uva. Y esto, por supuesto, usted ya hizo todas las conexiones con el Nuevo Testamento. Y por favor, necesito que lo tenga en mente. Pero también representa la plenitud y el Espíritu Santo. El uso y el significado del vino en el Antiguo Testamento es variado. Así, las traducciones de las palabras griegas y hebreas son diversas, pero las más comunes en el hebreo son tiros y yayin en el hebreo y oinos en el griego. Tiros es usado en el Antiguo Testamento y aparece 38 veces. En algunos casos, tiros hace referencia al jugo de uva, simple como tal cosa, antes y después de la fermentación, es decir, con propiedades embriagantes. Tiros o vino, que es consumido en los atrios del santuario según Isaías 62, ahí aparece esa palabra, versículos 8 y 9, esto es vino fermentado. Y yayin es la palabra usada en el Antiguo Testamento para el jugo fermentado, ponga mucha atención, de uva o bebida con propiedades de intoxicación.
La primera vez que se usa esta palabra es en Génesis 9, 20, 21, donde se menciona la embriaguez de Noé. Así, la ley de Moisés, que debía de regir al pueblo de Israel, déjeme contarle que sí permitía el uso del vino fermentado, pero lo que se prohibía era la embriaguez. Ahora bien, el diccionario ilustrado de la Biblia nos brinda las siguientes referencias y ponga mucha atención en cuanto al significado del vino en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento también. Y dice, convencidos de que el vino es un don de Dios, vea, los autores sagrados describen la propiedad en términos de abundancia cuando se refieren al trigo y al mosto. Vea usted la relación que tiene precisamente con Apocalipsis. Y esto usted lo puede encontrar en Génesis 27 y 28. Además, requieren el diezmo del vino, y esto está en Deuteronomio 12, 17. Y prescriben para ciertas, y aquí es donde quiero que usted ponga mucha atención, el vino está descrito para ciertas ofrendas como una libación, y esto aparece en Números 15, 7. Por favor, consúltelo usted en casa. Yo, por la extensión del contenido del día de hoy, no iré para allá, pero es importante que lo vea. La libación del vino en el sacrificio. Y el salmista también enumera entre las bendiciones de Dios el vino que alegra el corazón del hombre, y esto está en el Salmo 104, 15. Por favor, vaya tomando todos estos datos que los vamos a unir en un momento. Así que vea usted que toda la Biblia hace referencia, por supuesto, a nuestro Mesías. Ahora bien, vamos a hablar del aceite. El aceite representa la sujeción absoluta a la voluntad de Dios. Como usted sabe, es también figura de la unción y representa también al Espíritu Santo. Es mencionado 20 veces en las Escrituras y fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes y rociar en el tabernáculo y los muebles para marcarlos como santos y apartados para el Señor. Y esto es Éxodo 25, 6, Levítico 8, 30 y Números 4, 16. 3 veces es llamado el aceite de la unción, y los judíos fueron estrictamente prohibidos a reproducirlo para uso personal. Esto está en Éxodo 30 del 32 y 33. Así que la receta, digámoslo de esta manera, del aceite de la unción, que está registrado precisamente en Éxodo, no podía reproducirse bajo ningún término, era únicamente para el uso del templo. Por el contrario, déjeme contarle que habían otros tipos de aceites, y estos también eran figuras en la palabra, figura de la obediencia de los israelitas y de la demostración de la santidad. Así que, ¿a qué se refiere entonces Apocalipsis cuando dice que no toque el aceite y el vino? Usted seguramente ya va haciendo todas sus conjeturas. Déjeme contarle que en la parte occidental del templo de Jerusalén, bueno, es decir, dentro del templo de Jerusalén habían varias cámaras. Había la cámara de las armas, y esta cámara, que es importante y de la cual el día de hoy vamos a platicar, situada, como le decía, en la parte occidental, y se llamaba precisamente la cámara del aceite. También era conocida como la cámara del sumo sacerdote, pues ahí se guardaban aceite y vino para ungir y para las libaciones. Como les repito, esto era verdaderamente importante, era cosa kodesh, era santidad del Señor, el aceite. Y quiero, por supuesto, pero recordar para que vayamos haciendo todas las analogías en nuestra mente. Fíjese usted que este aceite era exclusivamente hecho de aceitunas. Y déjeme contarle que precisamente el Monte de los Olivos pues recibía un nombre importantísimo, y es precisamente el lugar del aceite, así se le conocía. Es ahí por eso que hay sembrados tantos olivos, y es ahí donde se hacía la preparación de este aceite, de este ungüento. ¿Cómo se hace?
pues precisamente se cortan las aceitunas que ya están para su uso y se machacan al punto de exprimirlas de tal manera que sale esta sustancia aceitosa, el aceite. Vea usted la analogía. Usted sabe quién fue a orar al Monte de los Olivos precisamente antes de ser machacado, antes de ser precisamente exprimido para sacar de él ese aceite para la luz del mundo. Ahora vayamos a la prefiguración del Antiguo Testamento y ponga mucha atención acerca de lo que dice en cuanto a las libaciones. Números 15:5 dice: tú prepararás vino para la libación y 1/4 de un hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. Éxodo 29:40. Y ofrecerás 1/10, es decir, un efa, de flor de harina mezclado con 1/4 de hin de aceite batido y para la libación 1/4 de hin de vino con cordero. Vea usted, aceite y vino. Levítico 23, 12, 13. El mismo día en que meciereis la gavía, ofreceréis un cordero. Por supuesto, ¿figura de quién es? Usted y yo sabemos, de Jesucristo. Un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor, es decir, como ofrenda quemada totalmente. La ofrenda de cereal será de 2/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite y ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable con su libación, 1/4 de hin de vino. Ahora bien, ¿qué es una libación? Pues en términos coloquiales podríamos decir que esto es como poner en salmuera algo. Esto es lo que quiere decir libar. Sobar, nosotras las mujeres cuando cocinamos y ponemos algo que queremos que tome, bueno, los caballeros ahora también hay caballeros, hay chefs que son sorprendentes, pero me refiero a que cuando queremos que algo tome ese sabor, lo ponemos en salmuera, es decir, lo libamos. Vea usted las analogías de las cuales habla la Biblia. Y si usted busca a lo largo de toda la descripción de los sacrificios, verá que están presentes estos dos elementos, el aceite y el vino. Por supuesto, hablamos del vino, el jugo de la uva, la sangre de la uva, hablamos del aceite, el que es para precisamente, vea usted, Chely Alonso, solo escucha, muchas gracias. Ay, la imagen, pero está clara, Chely, ¿sí nos puede ver? Espero que sí. Pues le decía que entonces vamos a ir uniendo todas estas figuras que nos fueron anunciadas desde el Antiguo Testamento. Y ahora, tómese por favor de la silla, porque quiero obsequiarle algo que el día que yo lo aprendí verdaderamente llenó mi corazón de gratitud y de sorpresa. Véngase conmigo, por favor, y vamos a encontrar de qué se trata este adobo y esta libación de la cual hay una prefiguración, por supuesto. Usted y yo sabemos que se trata de nuestro Mesías, pero ¿con relación a qué? Véngase conmigo al Salmo 2, por favor, versículo 6. Este salmo, déjeme contarle, que es atribuido al rey David, 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Y yo no se lo iba a leer, pero todavía tenemos unos minutitos y bien vale la pena que lo hagamos. Dice así. Mi versión es Reina Valera, pero usted utilice la que prefiera. Vea usted que dice el reino del ungido de Jehová. Este es un salmo eminentemente mesiánico. Y aunque sé que le sorprenderá lo que dice, porque en el español no tiene ninguna relación con lo que estamos platicando, cuando nos vayamos al hebreo, seguramente usted se sorprenderá tanto como me sorprendí yo. Sígame por favor con la lectura, Salmo 2. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vea usted. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira.
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que esto, pues, evidentemente no tiene una conexión al español, pero vea usted lo que quiere decir. Aquí a simple vista estamos viendo efectivamente el Señor es Dios quien tomó forma de siervo y además vendrá por segunda vez a dar justa retribución a las naciones que han luchado contra su pueblo santo y por consecuencia contra Dios mismo. Así que el consejo es arrepentirse. Vea usted que aquí hay claramente dos tiempos importantes. Vea que habla de la amotinación y pues yo ya le expliqué a usted y hicimos un breve recuento de la historia de Israel. Siempre Israel ha tenido enemigos. Vea cómo se amotinan las gentes y cómo van en contra del pueblo del Señor. Pero en la segunda parte del Salmo habla evidentemente de esta segunda venida. Si usted nos ha estado siguiendo y escuchó todo lo que platicamos acerca de fiestas de Santa Convocación y de estas últimas, las fiestas de otoño que acabamos de conmemorar y cómo son una visión profética precisamente a esto, a la segunda venida del Señor y cómo Él batallará en contra de sus enemigos, le estará ahorita haciendo clic todo lo que hemos platicado. Así que bienvenido, Jovi Isma, qué alegre. Así que vamos caminando poco a poco en este verso. Déjeme contarle que, por supuesto, todo habla acerca de nuestro Mesías. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 6. En el español dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Déjeme contarle que en el hebreo sucede una cosa importante. Dependiendo de en dónde se haga la acentuación del verbo, esto es una regla del idioma. Por supuesto, nos da una forma de exégesis. Se puede tildar de una manera o se puede tildar de otra. Y esto nos da el tiempo verbal, es decir, si está en pasado o si está en futuro. Así que déjeme contarle que precisamente este verso se puede leer en ambos tiempos. ¿Cómo? Yo se lo voy a leer y pido disculpas a mis amigos que hablan hebreo, porque yo verdaderamente no hablo, así que hago aquí mi mayor esfuerzo, pero quiero por favor que usted escuche. Este versículo en el hebreo dice así: Bahani natzati malki al Sion harkot zi. Y esto dice, bueno, eso es en pasado. Y ahora se lo voy a leer en futuro. Bahani natzati al Sion harkot zi. Y esto quiere decir, yo adobé mi rey sobre Sión, en el monte de mi santidad. Así que, por supuesto, sabemos de quién están hablando. El Señor Dios anunció 1000 años antes por medio de David, leyéndolo en futuro, Nazachti, en futuro, yo adobaré a mi santo rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Recuerda usted que hemos platicado que Sión es precisamente la huella del Señor, la firma, la impronta del Señor. Esto es algo verdaderamente asombroso y nosotros hoy lo podemos leer en pasado. El Señor, Bahani Natzakti, Malki al Sion Harkotzi, esto es, el Señor adobó a su rey sobre Sión, en el monte de su santidad. Así que en medio
angustia que el pueblo de Israel estaba viviendo en el tiempo del primer siglo, en el segundo templo, cuando este quedó destruido bajo el dominio romano, bajo el asedio de este imperio, bajo las diversas luchas y batallas, incluso entre los propios judíos, aún en cuestiones religiosas, no iba a escasear en el templo de Jerusalén el vino y el aceite, porque se refería a que nuestro Mesías nacería precisamente en ese tiempo, en el tiempo del caballo negro. Así que esto debe ser nuestro corazón verdaderamente. Toda la Biblia habla del único que es digno, del único que es santo, del Dios poderoso de Israel, el santo, el invencible, el que no sabe perder una batalla. Vea usted que el mismo Salmo dice que sus enemigos creerán que le han vencido, pero el Dios poderoso solamente se ríe. Déjeme leérselo nuevamente. Dice, sus enemigos decían, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto como clara prefiguración acerca de Jesucristo en la cruz. Y el que mora en los cielos se reirá. Y podemos leerlo, por supuesto, en pasado. Se rió. Y el Señor se burló de ellos. Luego habló de ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto a mi rey, a mi santo. Yo lo he adobado sobre Sión, lugar de verdad. Yo publicaré decreto, dice el Señor. Y dicho así, mi hijo eres tú. Sabemos que habla precisamente no del linaje, sino de aquel que tomó forma de hombre para morir en una cruz. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y esto claramente está hecho en la cruz, pero sabe, pronto veremos toda esta profecía tomar forma. Así que verdaderamente, como dice Jenny, aleluya, es hermosa la palabra. Yo espero que usted se emocione y que su corazón tiemble verdaderamente al descubrir estas perlas hermosas de la palabra. Así que el día de hoy vamos a ir terminando con esto. Vamos a darle lectura a los siguientes versos para terminar este capítulo, y la semana entrante venimos con artillería pesada porque vamos a empezar a hablar entonces de los últimos sellos que nos hacen falta y, por supuesto, nos tomaremos de la mano de la historia para entender lo que está por venir. Versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vea usted que en el hebreo, cuando habla de estos muertos, habla en algunas traducciones al español, dice, pero en el hebreo se utiliza aquellos que la garganta les ha sido cortada, ¿sí? Así que aquí vamos a hablar acerca de esta palabra en hebreo, lo que representa y cómo la Biblia está hablando en un lenguaje de símbolos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, ya hablamos de ellas, son precisamente las obras que han sido lavadas por el Cordero, las buenas obras que fueron preparadas para nosotros de antemano, las obras buenas delante del Señor. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, todavía pasará un tiempo. Miré, y cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y de entre las peñas de los montes.
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ve usted cómo casa perfectamente con el Salmo 2? Increíble, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que con esto yo los dejo, que el Señor les bendiga grandemente. Tome y beba de el hermoso manjar y el vino de las Escrituras, que son verdaderamente fuente de vida eterna. Yo lo espero con el favor del Señor la próxima semana, día martes, transmisión de Vea Canal, el estudio, la carta a los Hebreos, y día miércoles, 11 de la mañana, Apocalipsis. Además, déjeme contarle que tenemos ya varias sorpresas que estamos a punto ya de lanzar. La primera es que usted ya puede conseguir mi libro de Tiempos y Sazones, autor Claudia Méndez Ruiz, en Amazon. Le recomiendo, por favor, puede bajar la versión digital como a usted le guste, pero yo verdaderamente le recomiendo que pueda comprar la versión impresa porque es impresionante. El Señor nos mandó 3 diseñadores a los cuales que ni siquiera tengo el gusto de conocer, pero ellos se encargaron de poner ese sazón precioso en el libro. Le quiero contar que desde Dinamarca fue diseñado ese libro. Así que el Señor nos ha sorprendido grandemente. Y además, déjenme contarle que estamos muy prontos a lanzar un curso, pero es que no será un curso solo así. El Señor nos ha permitido hacer un convenio con una prestigiosa universidad de Estados Unidos, quien nos estará dando la acreditación, y a partir del año entrante, déjeme contárselo como primicia, tendremos ya la Facultad de Teología desde la cosmovisión hebrea. Así que desde este año empezaremos con cursos ya avalados por la universidad. Por favor, esté muy atento porque tenemos sorpresas realmente importantes. Así que atentos a todas nuestras publicaciones, y si usted está interesado en obtener una licenciatura en teología, por favor, escríbanos, háganos llegar sus inquietudes y en breve le estaremos contando de todas estas buenas noticias. Un abrazo grande, mi querido Vicente, bendiciones también hasta allá, y a todos ustedes que permanecieron todo este tiempo de buenas nuevas con nosotros, que el Señor le bendiga, que le guarde, y los espero la próxima semana. Bendiciones.